Hace millones de años existían animales que se encontraban en todas las regiones de la Tierra y que habitaban a sus anchas los bosques, praderas y llanuras. Sin embargo, a causa del cambio climático y de otros factores, sus especies fueron desapareciendo del planeta. Aunque gracias a las investigaciones y a los hallazgos de sus fósiles tenemos la posibilidad de conocerlos. Esta es una lista de los animales prehistóricos extintos más extraños y curiosos que vas a encontrar. Sarcosuchus, comúnmente llamado supercroc, es un género extinto de cocodrilomorfo neozuquio que vivió durante el período Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años. En África y América del Sur, en la zona que actualmente ocupa el desierto del Sahara, y que en el período Cretácico pertenecía a una región selvática y pantanosa poblada por dinosaurios y distintas especies de plantas y animales, incluidos los cocodrilos, que sobrevivían gracias a la afluencia de grandes ríos de la época. Aunque no se han encontrado esqueletos completos de sarcosucos que permitan hacer una reconstrucción fiel de su aspecto físico. El análisis de sus cráneos de hasta 1.80 metros de longitud y la poca evolución que han experimentado los cocodrilos desde su aparición, han permitido hacer bosquejos de su posible apariencia. Basándose únicamente en comparaciones con el aspecto físico de los cocodrilos actuales. La longitud total del cuerpo de un cocodrilo corresponde a aproximadamente 8 veces el largo de su cráneo. Siendo que el cráneo del sarcosuco llegó a alcanzar hasta 1.80 metros de longitud, se deduce que su tamaño total debió alcanzar aproximadamente los 11.5 metros de largo. El cuerpo de los cocodrilos tiene básicamente la misma constitución sin importar la especie, de modo que habiendo obtenido el largo del ejemplar, puede deducirse su peso. Aproximadamente unas 10 toneladas. Estudiando a diversas especies de cocodrilos, se logró suponer que los sarcosucos podían ejercer con sus mandíbulas una fuerza de más de 8 toneladas al cerrar la mordida. Análisis realizados con modelos biomecánicos de los cráneos de Sarcosuchus, Deinosuchus y Purosaurus han indicado que estos dos últimos pudieron haber sido capaces de realizar la maniobra conocida como «giro de la muerte», que es usada por los crocodilianos actuales para subyugar y desmembrar a sus presas. Mientras que el cráneo de Sarcosuchus resultaba demasiado estrecho como para soportar las tensiones asociadas a dicha actividad. Medía cerca de 12 metros de largo, tenía escamas de 30 centímetros de largo. Pesaba alrededor de 8.000 kilos y su mandíbula medía 1.80 metros de largo. A diferencia de los cráneos de otros cocodrilos, el de Sarcosuchus se ensancha hacia la parte delantera. Se alimentaba de peces y pequeños y medianos dinosaurios que atrapaba en los cursos del agua. Su morfología era similar a la de los gaviales actuales. Sus ojos estaban en la parte superior del cráneo, lo que le permitía ocultarse debajo del agua. Los científicos estiman que el cocodrilo llegaba a su tamaño adulto a la edad de 50 o 60 años por el estudio de sus escamas. Poseía una ampolla nasal, con una cavidad situada al final de sus mandíbulas. Se supone que por esta ampolla el animal tenía una buena capacidad olfativa. Mammathus es un género extinto de mamíferos proboscideos de la familia Elephantidae conocidos comúnmente como mamuts. Existieron desde hace aproximadamente 4.8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años. En las épocas Plioceno, Pleistoceno y Holoceno los mamuts eran proboscideos de gran tamaño.
de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. Las especies más grandes conocidas son M. sungari, mamut del río Songwa, con una altura en la cruz de 5.3 metros y una longitud de 9.1 metros, y el mamut imperial que tenía una altura mínima de 5 metros en cruz. Entre las especies más pequeñas se encuentran M. exilis, mamut pigmeo, M. la marmora y mamut de Cerdeña, o la raza enana de M. primigenius, mamut lanudo, que tenían una altura en la cruz de 1 a 2 metros. Los mamuts probablemente tenían un peso de entre 6 y 8 toneladas, pero algunos machos excepcionalmente grandes podrían haber sobrepasado las 12 toneladas. Los mamuts se caracterizaban principalmente por su cabeza abombada, probóscide musculosa y largos colmillos curvados. Las especies norteñas se encontraban recubiertas de pelo para soportar los fríos glaciares de su ecosistema. El colmillo de mamut más grande del que se tiene registro es de un mamut lanudo, cuya longitud alcanzó los 5 metros. Al igual que el elefante asiático, su espalda era arqueada y sus orejas relativamente pequeñas, pero a diferencia de este, su trompa poseía en su extremo 2 lóbulos y sus patas delanteras se dotaban de 5 dedos mientras las traseras de 4. En 2005 se descubrió un colmillo de mamut de 3.3 metros de longitud. El dododronte Rhapus cucullatus es una especie extinta de ave columbiforme de la subfamilia Rhaphinae. Era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico, a 900 kilómetros de la isla de Madagascar. El dodo, así como otras aves del Océano Índico, estaban relacionadas con las palomas que habían perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. El pariente genético más próximo al dodo es el solitario de Rodríguez de la isla Rodríguez, otra especie de ave extinta no voladora. Ambas especies forman la subfamilia Rhaphinae. El pariente vivo más próximo al dodo es probablemente la paloma de Nicobar, una especie de paloma endémica de ciertas islas del Océano Índico. La extinción del dodo, a finales del siglo XVII, lo ha convertido en el arquetipo de especie extinta por causa de seres humanos. Por su temprana extinción, es difícil tener una descripción precisa del dodo. Las que hay se basan por un lado en las descripciones y dibujos antiguos y por otro lado en los esqueletos y restos encontrados, uno de los cuales se preserva hoy en su posible postura natural. Como adaptación a la vida en la isla, los dodos perdieron la capacidad de vuelo, y con ello sufrieron una fuerte regresión en la musculatura y de sus ligamentos en el esternón, además de una transformación en el plumaje que se volvió filamentoso. La cola se acortó extraordinariamente y quedó provista de solo unas pocas plumas arqueadas y fijadas débilmente. Partiendo de esto, se puede decir que el dodo era un ave de aproximadamente 1 metro de altura, de plumaje grisáceo y con un peso que, de acuerdo a análisis realizados en 2012, rondaba los 10 kilogramos. Sin embargo, otras publicaciones estiman un rango de entre 9.5 y 17.5 kilogramos. Su pico era muy largo, aproximadamente de 23 centímetros, y con una punta en forma de garfio que probablemente le permitía romper las cortezas de los cocos. Sus patas eran amarillas y robustas, con unas cuantas plumas rizadas en su parte de atrás. Tenía unas alas muy pequeñas que, unidas a su gran peso y un esternón insuficiente para soportarlo, le hacían incapaz de volar. La imagen tradicional del dodo es la de un ave gorda y torpe,
De ahí que se le pusiera como primer nombre científico Didus, pero esta visión ha sido puesta en duda en tiempos recientes. Hoy en día, la opinión general de la comunidad científica es que los viejos dibujos del dodo retrataban a ejemplares cautivos que habían sido sobrealimentados. Las crónicas de la época hablan de su gran apetito, lo que seguramente en cautividad y con comida disponible causará su sobrepeso. Liopleurodon es un género de un gran reptil marino carnívoro perteneciente a los Pliosauroidea, un clado de plesiosaurios de cuello corto. Se han descrito dos especies de Liopleurodon, que vivieron desde la edad calloviense hasta el Kimmeridgiense, entre hace 160 a 155 millones de años. Fue uno de los superdepredadores de los mares del Jurásico Medio y Superior que cubrían Europa. Se estima que la especie mayor, L. ferox, llegaba a crecer hasta unos 6.39 metros de longitud. Cuatro fuertes miembros similares a aletas sugieren que Liopleurodon era un poderoso nadador. Su modo de propulsión es característico de todos los plesiosaurios. Un estudio que utilizó un robot nadador ha demostrado que aunque de esta forma de propulsión no es especialmente eficiente, provee una muy buena aceleración, un rasgo deseable para un depredador de emboscada. Estudios del cráneo han mostrado que probablemente escudriñaba el agua con sus narinas para comprobar la fuente de ciertos olores. Pliosaurus o el pliosaurio es un género extinto de reptiles saurópsidos del suborden de los pliosauroides que vivieron desde el Jurásico Medio hasta el Jurásico Superior. En lo que hoy es Europa y América del Sur, eran gigantescos depredadores que se alimentaban a base de peces, calamares y otros reptiles marinos. A diferencia de otros pliosáuridos, Pliosaurus tenía dientes de aspecto triangular en corte transversal. El Lycoprion es un género extinto de peces cartilaginosos del orden Eugeniodontiformes, similar a los tiburones, que surgió por primera vez en los océanos del Carbonífero superior y sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, y terminó extinguiéndose en el Triásico superior hace unos 225 millones de años. Los únicos restos fósiles conocidos eran los dientes, ordenados en una fantástica espiral que recuerda mucho una sierra circular. No fue hasta el descubrimiento del cráneo de una especie cercana, el Ornithoprion, que se cayó en la cuenta de que la espiral de dientes estaba situada en la mandíbula inferior. Esta representaba todos los dientes inferiores producidos por ese individuo. Los dientes más viejos y pequeños se desplazaban al centro de la espiral a medida que iban apareciendo otros más nuevos y mayores. Al compararlo con otros eugenioodontidos, se piensa que el Lycoprion pudo haber alcanzado una talla de unos 7 metros de largo. Bueno, esto es todo por hoy y no olvides suscribirte.